Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Estudiando la patente número 1061206 del 6 de mayo de 1913, se ve perfectamente cómo el gran genio Nikola Tesla pues expone una rueda con 3 lóbulos que debe de ir conectada a un eje, el cual pues debe absorber la energía de la turbina para ahorrar costes. Aquí lo estamos viendo en la figura número 1, se ve perfectamente. Y bueno, pues el tema es que no pasaría nada si no fuera porque esa pieza, ese volante, pues resulta que tiene un borde muy finito aquí cuando está terminando, y esa idea pues no debería de funcionar en la industria, sobre todo para piezas grandes, de gran masa o de gran masa conectadas a la red eléctrica. Pero el tema es que Tesla lo diseñó así, con ese borde tan finito, y de hecho decía que esa manera de construir ese volante pues tenía que tener mejor rendimiento que todos los de su época, que tenía que ser así. Era absurdo, pero eso es lo que decía Tesla. Su idea contradecía todo lo inventado hasta entonces, y de hecho contradice todo lo inventado aún hoy en esa cuestión de esa longitud de ese determinado punto del volante industrial. Y lo estoy diciendo pues básicamente porque por norma los volantes industriales pues tienen que tener una anchura en el borde pues que sea pues bastante grande, ¿no? Esa anchura, ¿no? Cuando va sujeto ese volante a ejes rotatorios de máquinas o de motores, y es que esto pues se viene haciendo desde hace como mínimo 200 años para regular la velocidad de la maquinaria, ¿no? Esto pues es por lógica a nivel de ingeniería así es como se acumula la energía para un empuje simple, y así es como funciona bien una prensa metálica, ¿no? Por ejemplo, en aviación también se está haciendo algo así a día de hoy, pero no. Tesla decía que bordes finitos, y claro, todo esto parecería un absurdo viniendo de él, si no fuera porque es que resulta que no era la primera vez que se proponía algo así en la ciencia. Y os cuento. Existe una impresionante pieza manufacturada que se encuentra en la primera ala del Museo Arqueológico del Cairo, encontrada en la localidad de Saqqara en enero de 1936, y vuelvo a repetir 1936 por el eminente egiptólogo Brian Walter Emery, durante la excavación de la tumba del príncipe Sabu, al que muchos consideran descendiente directo del faraón Adjib. Creo que lo estoy diciendo bien. El tema es que el egipcio antiguo pues se me da un poco mal. Sería egipcio del barrio del Pilar, ¿no? Ya sabéis que el tema de los idiomas pues se me da un poco chungo, ¿no? Pero resulta que este faraón, del cual pues descendía Sabu, pues fue el sexto faraón de la primera dinastía del antiguo Egipto, ¿no? Y resulta que esto que tenemos aquí pues está presentando la misma idea que estaba presentando Tesla en su patente. Y claro, aquí tenemos un auténtico misterio, ¿no? Porque Tesla decía que somos, todos nosotros, auténticos receptores de ideas del cosmos. Y claro, ¿quién recibió esa idea de ser así antes que él en el antiguo Egipto? Bueno, pues vamos a ver. El emplazamiento del descubrimiento de esta pieza pues resulta que se encuentra en una de las zonas más misteriosas del mundo, ¿no? Que es el borde del delta del Nilo, a casi 2 kilómetros al norte de la pirámide escalonada de Zoser, y de hecho pues su posicionamiento cuando fue encontrada pues desde luego no parecía ser casual dentro de aquel sitio. Aquel que lo puso ahí quería como mínimo que fuese
pues mantenido para la historia sin que nadie lo tocase, o quería mantenerlo pues bien, para que su idea pues fuese el mayor legado para sus descendientes. La pieza pues fue encontrada en el centro justo de la cámara, en el lugar más importante de toda la sala, y tenía que conservarse allí para siempre, o mejor aún, para que alguien la encontrara y tratase de comprenderla, porque ellos no habrían podido entenderla en su momento. Y bueno, pues lo dejaron prácticamente como legado para futuras generaciones, pues prácticamente con la idea de decir: nosotros no hemos sabido qué hacer con este diseño, quizá vosotros sí que sepáis qué hacer con él. Bien, si nos fijamos en un primer análisis visual de dicho objeto, pues desde luego pues nos deja perplejos, ya que se trata de una pieza única en la historia. No se ha encontrado en la arqueología, en ningún lugar, ningún otro artilugio similar en construcción a esto que estamos estudiando, y de hecho su peculiaridad radica, además de su diseño aerodinámico perfecto, en el material en el que está construido. El esquisto, una conformación química en minería que no es precisamente la mejor para ser tallada o trabajada por la peculiar conformación especial de sus átomos. De hecho, este mineral pues aparece en la naturaleza con finas capas adheridas unas a otras, y lo cierto es que tienen una dureza que es tan brutal que impide, por supuesto, una perfecta manufactura al trabajar con ella, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es tremenda, ¿no? Al llegar hasta aquí, ¿quién tuvo la maquinaria en el antiguo Egipto para modelar una pieza así de 61 centímetros de diámetro? Y sobre todo, ¿cómo llegaron a la idea de que tenía que ser así, con ese borde tan finito, ¿no? Y claro, ¿y qué estaba moviendo este OPART, este objeto fuera de su tiempo, ¿no? ¿Para qué servía? ¿De dónde sacaron la idea de hacer esto? ¿Y por qué esas dimensiones totales en particular? ¿Por qué tenía que ser justo así? Y claro, ya llegamos a la idea principal de este programa. ¿Por qué esas medidas del borde que también ideó Nikola Tesla? Bueno, digo todo esto porque es que existe un problema que es adicional. Tesla no sabía que existía el disco de Sabu cuando presentó su patente en Nueva York el día 6 de mayo de 1913. La pieza fue encontrada en 1936. Son dos ideas geniales separadas por 5.000 años, que son opuestas a todo, que funcionan, de inventores que no se conocen entre sí, que mueven máquinas que aún no han sido inventadas, que son imposibles de imaginar, sobre todo evidentemente por los diseñadores del antiguo Egipto. Y claro, es que Tesla no sabía que el disco de Sabu existía, pero en cambio, bueno, pues él lo puso en lo que sería pues su diseño. Las turbinas de hoy, de ese tipo, trilobulares, con 3 lóbulos, pues evidentemente pues tienen su uso en la industria, la ingeniería naval, pero es que hace 5 milenios, pues evidentemente no podían imaginarse el concepto de centrales térmicas, de superbarcos que tenemos a día de hoy, evidentemente por falta de datos, ¿no? Falta de conocimientos científicos, supuestamente, ¿no? Por muchos genios que tuviesen, ¿no? Que existiesen allí. Y claro, es muy curioso porque un trabajo como el de una turbina así es que se antoja completamente absurdo, y sin embargo aquí lo tenemos. De hecho,
vamos a intentar volvernos locos, ¿no? Si hubiesen podido, que no era posible, por supuesto, hacer volantes, jamás los hubieran hecho así. Y sin embargo, este es el que hemos pues descubierto. Justo, fíjate tú por dónde, el mismo que diseñó Nikola Tesla. La gracia de todo esto es que, pues como decía, la datación de la pieza pues la sitúa en más de 5.000 años, pero no fue hasta hace 3.500 años que se acepta a día de hoy que en Egipto se utilizaba la rueda para mover lo que sería cualquier tipo de material. Con lo cual estamos ante algo completamente fuera de lugar en toda la historia de la humanidad y de la ciencia, ¿no? Una rueda fuera de su tiempo que sin embargo funciona, se sabe que funciona y que sin duda existió porque se ha encontrado. Además es que su diseño no es idóneo como decoración, como sostienen desde el Museo del Cairo, que miente más que habla, ¿no? No es similar el disco de Sabu a nada encontrado como decoración interior en toda la historia de Egipto, ni siquiera como sostén de velas, y sin embargo, pues existe. Su diseño, en cambio, pues sí es idóneo, o sería idóneo, teóricamente, en el futuro para la humanidad, que a día de hoy pues tampoco lo conocemos perfectamente, para mover estructuras en fluidos y gases a nivel de alta ingeniería aeroespacial y arquitectura muy sofisticada, siendo incluso pues más importante que los diseños actuales, eso sí, excepto uno, el de Nikola Tesla. Y claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Los volantes no se diseñan así, aunque, bueno, pues alguien sí que contradijera todo lo que es nuestra ciencia hace miles de años, ¿no? Y a Tesla también, ¿no? Como norma, pues los volantes tienen que tener ese tipo de bordes tan grandotes que tenemos, ¿no? Pero resulta que pasa una cosa. En la década de 1970, los ingenieros de la empresa Lockheed Missile and Space Company idearon un diseño opuesto a lo normal, por lo menos lo trataron de ver cómo podía pasar todo esto que decía Tesla, que decían, bueno, pues para ahorrar energía en trenes de transporte, lo trataron de ver ellos, ¿no? Masas, almacenar energía en trolebuses, lo que serían propulsados eléctricamente, en la industria aeroespacial, pero no llegaron a una conclusión que fuese perfecta, ¿no? Luego, tras la llegada del hombre a la luna, ¿no? Que por supuesto llegó, y por su parte, pues la compañía Air Research Manufacturing Company, que yo creo que lo he dicho fatal, ¿no? Pues prosiguió con las investigaciones de la Lockheed con este modelo y descubrieron que este volante pues efectivamente podría funcionar si y solo si estaba encerrado herméticamente, es decir, al vacío, y dentro de una carcasa con un determinado lubricante industrial rarísimo de obtener. Claro, esto para lo que sería Egipto hace 5.000 años es bastante difícil de obtener, ese vacío, ¿no? Más aún ese lubricante que estaban exponiendo desde esta empresa que tenía que estar rodeando lo que serían estas piezas. Y sin embargo, pues ahí lo tenemos, lo que serían las condiciones idóneas para su funcionamiento, ¿no? En este revolucionario volante, ¿no? Y claro, pues se antoja imposible que en la antigüedad pues existiesen esas características, ¿no? Serían piezas de equipamiento aeroespacial que a día de hoy incluso pues todavía están en fase de desarrollo
por los ingenieros espaciales y llevan con ello desde 1978, ¿no? Y claro, lo de encerrar herméticamente una pieza en el año 3000 a.C., pues se ve inverosímil completamente en el Egipto, ¿no? En el antiguo Egipto, ¿no? Básicamente, pues porque no tendrían necesidad ninguna de mover ningún tipo de artilugio, por supuesto, que sepamos, ¿no? Bien, al final y para finalizar, solo decir que va a ser verdad que, como dijo Tesla, pues sí que es posible que seamos receptores de ideas del universo, ¿no? Su radio, desde luego, su antena, pues sería un poquito más grande que la de los demás, podríamos decir, ¿no? Pero lo cierto es que sí que podemos decir que Tesla, pues sí que tuvo la misma idea que el ingeniero que ideó esta maravilla del disco de Sabu que aparece en su patente, ¿no? Muy bien, eso sí, la gran pregunta es, pues, ¿qué querían mover con esta idea en el antiguo Egipto, ¿no? Tesla, desde luego, pues sí que lo sabía con sus patentes, pues quería mover el mundo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.